Hacia el siglo XI, en lo que hoy es Europa y el Cercano Oriente, vamos a tener tres escenarios bien diferenciados. En el occidente, en lo que era el antiguo Imperio Romano de Occidente, tenemos el sistema feudal que está bien consolidado. El sistema feudal es un sistema autosuficiente basado en la economía agraria y cuya autoridad máxima es el señor feudal. El rey es un señor feudal más, el primero entre sus pares, por lo tanto, su autoridad es completamente simbólica. Todos los feudos, en su totalidad, van a adoptar la religión católica. Religión católica significa no solamente que creen en Cristo, sino que además obedecen a la autoridad del Papa, que reside en Roma. Por eso la religión católica es llamada religión católica apostólica romana. Por otro lado, tenemos el Imperio Romano de Oriente, que sigue unificado, no fue invadido por los bárbaros como le ocurrió al Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente es conocido también como Imperio Bizantino, porque su capital, Constantinopla, está situada sobre la antigua ciudad griega de Bizancio. El Imperio Romano de Oriente conserva todas las tradiciones y culturas griegas y romanas de la antigüedad. Posee una economía excelente basada sobre todo en el comercio, un ejército muy fuerte y una muy buena administración, lo que lo convierte en un imperio muy poderoso. La máxima autoridad en el Imperio Romano de Oriente es el emperador, que tiene un poder absoluto tanto en lo político como en lo militar y como en lo religioso. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Imperio Romano de Oriente la religión no obedece al Papa, sino que está subordinada al emperador. El emperador más importante de todo este Imperio Romano de Oriente es el emperador Justiniano, quien, entre muchísimas cosas como la expansión territorial, elaboró un código legal conocido como Código de Justiniano. Por el otro lado, hacia el sur, en la región de la península de Arabia, va a surgir un nuevo imperio, que es el imperio musulmán. La península de Arabia, salvo algunos sectores puntuales, es completamente desértica. Va a estar habitada por tribus de beduinos. Los beduinos son esos señores que van en caravanas, subidos a caballos o a camellos y que usan turbantes en su cabeza y que se dedican al comercio, aunque también se dedican al robo y al saqueo. Uno de los centros comerciales más importantes de la península de Arabia es la ciudad de la Meca. En esa ciudad de la Meca va a surgir un comerciante muy adinerado llamado Mahoma, quien en el año 610 va a decir que recibe el llamado de su Dios, que es el Dios Alá, y deja de dedicarse al comercio y empieza a dedicarse a la reflexión. Y de esta doctrina que va a elaborar Mahoma surge una tercera religión, una nueva religión, que es la religión musulmana. Las tres religiones, la católica, apostólica y romana, la que practican en Oriente y la que practica el imperio musulmán, las tres son religiones monoteístas, o sea, las tres creían en un solo Dios. Ahora bien, van a pasar dos cosas muy importantes relacionadas con la religión. Por un lado, los musulmanes van a querer extender la religión musulmana por todo el mundo. Entonces van a iniciar una expansión territorial, constituyendo entonces el imperio musulmán. Por el otro lado, entre Oriente y Occidente va a haber una pelea religiosa, conocida como la querella de las investiduras. ¿Por qué se va a producir esto? Porque el Papa no quiere que en el Imperio Romano de Oriente la Iglesia esté subordinada al emperador. Entonces, entre el emperador de Oriente y el Papa de Occidente va a haber un conflicto conocido como querella de las investiduras, y la consecuencia va a ser que la religión va a terminar dividiéndose en dos. El Occidente va a ser católico, apostólico, romano, y el Oriente va a empezar a ser de religión ortodoxa. O sea, va a tener los mismos principios que la religión católica, o sea, va a ser cristiana, va a leer la Biblia, va a tener un montón de las características de la religión católica, pero no reconoce al Papa como máxima autoridad. En este contexto,
en el año 1095, los musulmanes inician la invasión a Tierra Santa. Tierra Santa es el actual territorio de Israel. Y en ese lugar, que estaba dentro geográficamente de lo que es el Imperio Romano de Oriente, están los lugares relacionados con Cristo. O sea, está el Templo de Jerusalén, está Belén, que es donde nació Jesús, está el lugar donde fue crucificado. O sea, lugares muy sagrados para los cristianos, por eso es conocido como Tierra Santa. Y esta región, que queda geográficamente en el Imperio Romano de Oriente, es invadida por los musulmanes, o sea, por una religión completamente distinta. Es así como el Papa Urbano II va a iniciar una guerra de recuperación de estas tierras. Y además de pretender recuperar estas tierras, de paso va a intentar recuperar su poder en el Imperio Romano de Oriente. Estas guerras, que se inician en el año 1096 y que van a durar 200 años, van a ser las cruzadas. Se llaman así porque los que van a pelear tienen como símbolo una cruz. Las cruzadas se van a desarrollar todas en Imperio Romano de Oriente y en la zona de la península de Anatolia, en la zona oriental, y ahí van a ser 8 las principales cruzadas. Y en realidad, ¿cuál es el punto? Que a estas cruzadas van los reyes, los señores feudales, pero llevan en su ejército a los vasallos. Los vasallos en el sistema feudal tenían mucha hambre, la estaban pasando muy mal, y entonces cuando llegan a Oriente, a Constantinopla puntualmente, que es una ciudad con mucha riqueza, con muchos productos exóticos como sedas, perfumes, azúcar, sal, especias, estos vasallos se van a quedar admirados con Constantinopla, con los productos que hay en Constantinopla, y se van a olvidar del objetivo de esta guerra, que es recuperar Tierra Santa. Y entonces estas guerras, religiosamente hablando, van a ser un fracaso, porque lo que es Tierra Santa no va a ser recuperado, va a quedar en manos de los turcos, de los musulmanes, pero va a ser una guerra muy importante a nivel económico, social y cultural. Pero esto lo vamos a hablar en el próximo encuentro.